Buenos días, bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en todo lo que es aplicación de audio, que es la estructura de ganancia. Independiente si hacemos grabación, si hacemos sonido en vivo o si hacemos radiodifusión, los equipos son hechos para trabajar con con un determinado nivel de la señal de entrada. Entonces, ¿qué hablamos hoy? Hablamos de intensidad de señal, relación señal-ruido, rango dinámico, el camino de la señal de audio, distorsión y control de dinámicas. Estos temas son temas extensos, son temas que demandan un conocimiento previo de audio básico y de un poco de matemática, un poco de física. O sea, la idea no es sustituir un entrenamiento formal, ni vamos a entrar en tantos detalles, pero darle informaciones prácticas para que puedan operar mejor sus equipos. Entonces, hablamos un poquito de intensidad de señal. Las intensidades de señal se miden en dBu o dBV. Si te recuerdan del básico de audio, decibeles o dB son comparativos, ¿no? Y toda vez que hay una letra después del dB, significa la referencia de la comparación. Entonces, el dBu, la referencia es 0.775 voltios. El dBV, la referencia es 1 voltio. Y dependiendo de la época que el estándar se estableció o donde geográficamente, si fue Estados Unidos, Europa, lo que sea, cambia un poquito. Entonces, tenemos básicamente dos tipos, el dBu y el dBV. Todos los señales de línea Pro son más 4 dBu, que es igual al 1.78 dBV. Los señales de línea doméstico, que normalmente se presentan en conectores tipo RCA, que son, digamos, la entrada y salida de los sistemas de home theater, de los receivers, o la salida de tu casetera, tu CD player y cosas así, son menos 10 dB, ¿no? Que es menos 778 dBu. Los niveles de micrófono están muy abajo de eso. Están menos 40 a menos 60 dB. Entonces, lo que significa es que necesitamos preamplificar las señales de micrófono para llegar a un nivel confortable y trabajarlo para equipos que manejan niveles de línea. Entonces, normalmente todas las consolas, todos los amplificadores, todos son diseñados para trabajar con nivel de línea. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es subir el nivel de mi micrófono a un nivel de línea. Eso se hace con el preamplificador o en el caso de las consolas se ve la perilla o el control de ganancia, que en verdad es la ganancia del preamplificador interno de la consola. Vamos a hablar mucho de relación señal-ruido. ¿Ya se dieron cuenta alguna vez de que yo prendo el equipo y se escucha un ruido? Sin señal, sin nada. Pero prendo el equipo y le escucho un ruido. Pero hay equipos que lo prendo y no escucho nada. Y cuando suena tan fuerte como. Entonces, es una cuestión de optimizar la relación señal-ruido. O sea, ¿cuántas veces la señal es más fuerte que el ruido? El ruido normalmente es fijo, o sea,
Depende mucho de por dónde pasan los cables, cómo está conectada la corriente. Hay una serie de factores que afectan el ruido, pero normalmente no es proporcional al sonido. A nivel de entrada, ¿no? Obviamente cuando abro el fader del máster, cuanto más hablo, más ruido tengo. ¿Por qué? Porque el ruido está en la entrada. Pero en la entrada el ruido normalmente es fijo. Entonces lo que tengo que hacer es, cuanto mejor la señal, cuanto más fuerte la señal que entra, mejor va a ser mi relación señal-ruido. O sea, cuántas veces la señal es más fuerte que el ruido. El otro tema súper importante es el rango dinámico. El rango dinámico es la diferencia entre el nivel donde mi audio se mezcla con el ruido. O sea, si mi audio está extremadamente débil y se mezcla con el ruido, el rango dinámico es la diferencia entre este valor y el valor de saturación. O sea, donde empieza a clipear o empieza a distorsionar, lo voy a escuchar raro. No, la distorsión se presenta en varias maneras. Para los guitarristas saben que la distorsión, la gran diferencia entre un sonido limpio de la guitarra y un sonido distorsionado. Pero saben también que cuando hablo en un micro y entro en estado de clipeo, la diferencia del sonido con la saturación, ¿no? La saturación en verdad genera armónicos que no estaban antes. Entonces cambia mucho el sonido. Entonces el objetivo es usar el rango dinámico de la mejor forma posible para mejorar la relación señal-ruido. O sea, amplificar bien mi señal para que esté muy arriba del ruido, pero que no clipee, que no sature. Para eso podemos usar lo que llamamos un control dinámico técnico para optimizar eso, que es na verdad una compresión. Vamos a hablar un poquito más de eso más a frente. Entonces, ¿cuál es el camino de la señal de audio? Ese es básicamente el camino de cualquier circuito, pero más ejemplificado a una consola. Entonces, la primera cosa que el micro ve, o que la guitarra ve, o cualquier cosa que ve en la consola, es el preamplificador. Entonces, como hablamos, el preamplificador es responsable por traer el sonido del micrófono, que es mucho más débil do que un nivel de línea, a un nivel de línea que la consola trabaje sin ruido. ¿Ok? Entonces, el primer control que tenemos que hacer es la ganancia, para que tengamos un buen sonido y no tengamos saturación, mismo en las pasajes más fuertes. Por ejemplo, si tengo un cantor, un cantante o una, digamos, si es una charla, alguno que sea gritón, entonces el ideal es que la ganancia se escuche bien mientras está hablando bajito, pero que no distorsione cuando lo grite. Entonces ahí ajustamos la ganancia de esta manera. La mayoría de las consolas tiene la salida y entrada de insert justamente después del preamplificador. Y ahí muchas veces tenemos conectado compresores u otros tipos de dispositivos. Entonces es importante llevar esto en cuenta de que cuando retorne, o sea, la salida de este dispositivo también esté lista para lo que la consola quiere ver. O sea, si los niveles de insert son para línea más 4 dBu, entonces la salida del procesador tiene que ser línea más 4 dBu. ¿Okay? Después de eso tengo el procesamiento interno, por ejemplo, la ecualización. Fíjate que cuando agarro el control de ecualización y le meto 12 dB en los agudos, yo también puedo saturar. La diferencia es que voy a saturar solamente en los agudos, pero sí hay que fijarse en cómo está su ecualización. Hay técnicas de ecualización. Yo soy un fanático de la ecualización sutrativa, donde uno básicamente saca lo que no le gusta y no
adiciona lo que le gusta. O sea, son dos técnicas distintas. Hay gente que prefiere añadir las cosas que le gustan. A mí yo prefiero sacar las que no me gustan. ¿Okay? Y con eso no tengo el riesgo de saturar nada, porque estoy siempre trabajando del nivel para abajo. ¿Okay? Lo que sí muchas veces tengo que hacer es compensar un poquito en algún punto de la ganancia, porque terminó que saqué algo que tenía una fuerza grande, entonces la señal se escucha un poquito más débil. Muy importante si estamos trabajando con in-ears o con sistemas de monitoreo, la ganancia de los envíos. Los envíos, la mayoría de las consolas son o menos 10 dB o más 4 dBu. Entonces hay que saber cuál es el nivel. Toda consola, si agarras el manual en las últimas páginas, tiene un gráfico con los niveles en todas las salidas. ¿Por qué eso es tan importante? Lo que pasa muchas veces es que meto un monitor en los envíos y lo dejo, el volumen es por ejemplo, una cabina amplificada, y lo dejo el volumen todo abierto. Entonces lo que pasa es que no puedo abrir mucho la perilla de auxiliar, porque si no el volumen del monitor se queda demasiado fuerte. Lo que pasa con eso es que tengo demasiado ruido, porque el amplificador de la cabina o del monitor tiene que amplificar una señal que está llegando muy débil, porque no abrí lo cuanto debía abrir los auxiliares. ¿Okay? Con los in-ears pasa el mismo. Y también al revés. Si tengo demasiada señal en los auxiliares, el in-ear, especialmente los que tienen compresión, van a comprimir mucho más temprano y va a sonar raro. Entonces es muy importante tener un buen control de la salida de los envíos. Hay también el retorno de los procesamientos, de los efectos y todo, que se mezcla normalmente en el final. También, ojo, un procesador que tenga salida de más 4 para una entrada de retorno de efectos que sea más 4. Si estamos usando subgrupos, fíjate el nivel que están los subgrupos y el nivel del máster que va a la salida final. Entonces hay varios puntos donde tengo que hacer el control y hay un camino cierto para hacer estos controles, ¿no? Empiezo con la ganancia del preamplificador y así voy arreglando todo el camino. Acá tengo un ejemplo de distorsión. Entonces la distorsión pasa con la señal de audio multiplicada por la ganancia que estoy aplicando, excede el nivel nominal de la salida del circuito. Todo circuito tiene un nivel máximo. Normalmente quien manda en el nivel máximo es la alimentación del último amplificador. Si el amplificador está alimentado en, no sé, más o menos 12 voltios, mi nivel de clip va a ser muy cerca de 12 voltios, ¿no? Entonces, siempre hay un nivel, siempre hay un límite. Y si paso del límite, mira lo que pasa con la onda sonora. El ejemplo de la izquierda, tengo un tono senoidal puro, que eso puede ser un pi o algo así. Si paso de la ganancia, mira cómo se queda. Se queda casi como una onda cuadrada. Para los que les gusta la matemática, saben que un tono senoidal puro no tiene armónicos. Pero una onda cuadrada tiene un montón de armónicos. Entonces suena raro. Va a sonar bien diferente. Lo que manda en el timbre, la definición de timbre, es el contenido armónico del sonido. Entonces, cuando se cambian los armónicos, se cambia el timbre. Por eso que a la guitarra le encanta la distorsión, porque crea armónicos de más alta frecuencia, entonces suena más brillante, ¿no? Suena más agresiva. Entonces a la gente le encanta la distorsión en la guitarra. Pero una distorsión en una flauta, en una voz,
el sonido se queda malísimo. Entonces, ojo de cómo trabajamos la distorsión. Especialmente en los equipos digitales. Hay mucha gente que son antiguos como yo, que a veces le gustaba saturar un poquito los equipos análogos, porque la saturación le daba, como dicen, calentaba el sonido. Entonces mejoraba el timbre. Pero el digital no tiene mucho de eso. El digital cuando satura suena feo. Como la mayoría de lo que trabajamos hoy son equipos digitales, entonces ojo. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Necesitamos un control de la dinámica. La dinámica es la misma que, por ejemplo, imagínate el ejemplo de una orquesta. Si estás en un teatro y el teatro es bien hecho con una buena acústica, cuando el chico que toca la flautita al fondo de la orquesta toca, tú vas a escuchar. Débil, así, pero vas a escuchar. Y cuando la orquesta toda te da el hit, ¿no? ¡Pam! También vas a escuchar. Entonces, música de orquesta normalmente tiene un rango dinámico muy amplio. Diferente de, por ejemplo, música electrónica, de club, por ejemplo, de DJ, que es punch, 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 punch el tiempo todo. Entonces, prácticamente no hay dinámica en una música así. Entonces, cuando la señal de audio presenta una dinámica muy abierta, o sea, por ejemplo, una orquesta, por ejemplo, una balada donde el cantante entra acompañado con una guitarrita y es muy suave, y cuando entra la batería, entra la guitarra distorsionada, entra todo, se sube mucho el nivel. Necesitamos aplicar un control de dinámica que es una compresión. El compresor dentro de todos los equipos de audio es el más, digamos que el menos comprendido y el que tiene más aplicaciones distintas. Porque existe la compresión técnica y la compresión artística, ¿no? La compresión técnica es eso que estamos hablando. O sea, no tengo ganas de que distorsione, pero tampoco quiero mucho ruido. Entonces voy a hacer un control para que cuando la señal pase de un determinado nivel, se aplique una compresión de 2:1, por ejemplo. O sea, para cada dB que sube, para cada 2 dB que sube, lo dejo pasar 1. ¿No? O 4:1. Para cada 4 dB que sube, lo dejo pasar 1. Entonces, esos son los dos controles principales, ¿no? De los tres controles, digamos, principales de un compresor. Es la tasa de compresión, o sea, cuánto voy a comprimir. El threshold, que es el umbral, o sea, a partir de qué nivel voy a empezar a comprimir. Y la ganancia de salida, que justamente si lo comprimo mucho, puede ser que quiera compensar la salida de la ganancia. Okay, a la ganancia de la salida para mantener la misma señal. Pero hay también la compresión artística. La compresión artística es, por ejemplo, el productor está trabajando con la voz y el cantante tiene un rango muy abierto, pero hay partes de la canción que él quiere gritar, pero el productor va a comprimir demasiado para tener un timbre diferente en esta parte de la canción. O, por ejemplo, una tarola o un redoblante de batería donde uno quiere comprimir en exceso para sacar un timbre bien distinto. Entonces, esas son compresiones artísticas. La compresión técnica es básicamente ajustar el nivel para tener la mejor relación señal-ruido y el mejor rango dinámico posible, sin distorsiones. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra consolita aquí? Menos 60 dBV en la entrada, un micro, un SM58 conectado. Le doy ganancia suficiente en el preamplificador. Ya en los niveles de insert yo tengo o menos 10 dBV o más 4 dBU. Depende de la consola. Hay algunas que sí tienen control
de este nivel, pero muchas no. Después, los envíos también tienen más dBV o más 4, menos 10 dBV o más 4 dBU. Y a la salida del máster normalmente también es o menos 10 dBV o más 4 dBU. ¿Ok? Sugerencias para un mejor control de ganancia. Ese es un flujo de trabajo que me gusta. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay gente que trabaja de maneras distintas. A mí me gusta esta manera para arreglar el tema de la estructura de ganancia. Primero voy a pagar o atenuar la última cosa de la cadena. Entonces, por ejemplo, el amplificador de la sala, si estoy trabajando con refuerzo sonoro, o la entrada de la grabadora, o el in-ear, lo que sea, voy a atenuarlo el máximo. Entonces voy a ajustar la ganancia de la entrada, o sea, la perilla de ganancia, gain de la consola, para que tenga una señal fuerte y sin distorsión. Hay muchas consolas que cuando uno presiona el solo del canal, el VU, el medidor, automáticamente monitora lo que está entrando. Y entonces puedes ajustar exactamente el nivel para que no te distorsione. Es importante que lo que entre de la forma cierta. Por ejemplo, lo que pasa mucho con los cantantes, ¿no? El cantante está probando. Ahí tú ajustas la ganancia. Cuando llega en el concierto es ¡ya! O sea, está muy diferente. Entonces es importante ajustarlo con exactamente lo que va a entrar. Si es una guitarra o un teclado, eso pasa mucho con teclados también. A veces un timbre que uno está usando en el teclado es bien débil, pero hay un otro timbre que viene muy fuerte. Entonces es importante probarlo siempre con el más fuerte para evitar distorsión. Acuérdate que el show siempre es más fuerte. Entonces déjalo un margen para que la gente se emocione en el show y grite un poquito más, ¿no? Y usar la compresión técnica cuando sea necesario. Si hago todo eso en el control de ganancia inicial, todo el resto es más fácil. Entonces, una vez que tengo el control de ganancia, pongo los faders, ¿no? Los niveladores o atenuadores, depende de dónde estás, tiene un nombre diferente, pero los faders del canal el más cerca posible del cero. O sea, para tener una transferencia del canal a la mezcla de ganancia unitaria. Básicamente el mismo que ajusté de la ganancia del preamplificador es lo que va a pasar para todo. Ajustar el fader master el más posible de 0 dB. Entonces tengo mi ganancia ajustada, el fader del canal al 0 dB y el fader del master a 0 dB. Entonces yo sé que la salida de mi consola está usando la mejor relación señal-ruido posible. Ahí sí ajusto el amplificador de la sala para tener el volumen que necesito. Está bien, hay gente que dice, no existe volumen máximo, siempre quiero más. No, pero no es así. Muchas veces estás trabajando en una iglesia y la gente que está sentada a la primera fila normalmente te regaña si el sonido está demasiado fuerte, ¿no? Entonces siempre hay un tema, y hay un tema en muchos lugares que tiene control, que no se puede pasar de tantos dB SPL en el PA, y hay una cuestión de respeto también a la gente que está a la frente, ¿no? Para que no les moleste un exceso de volumen. Ajustando el amplificador al final, yo voy a tener el mejor rango dinámico y sin ruido, ¿no? Caso la señal en el destino final sea todavía muy fuerte, baje primero la ganancia del destino, o sea, del amplificador,
después del máster de la consola. O sea, si necesitas bajar el volumen, viene en el camino al revés. El amplificador final, después del máster de la consola y básicamente nunca tocas la ganancia del canal. Algunos de los errores comunes con eso. Dejar el amplificador en el máximo y bajar los másters. Eso pasa mucho, especialmente cuando no tenemos acceso a los amplificadores. Digamos que, por ejemplo, fue un PA instalado con cabinas amplificadas y que tiene un procesador y el procesador lo ajustó el que diseñó la sala y lo trabó, por ejemplo. Ese es un tema, porque si no tengo pelo menos un control de la entrada de este procesador, yo voy a tener que bajar los máster de la consola. Y bajando el máster de la consola, no voy a trabajar con el mejor nivel de ruido posible. O la mejor relación señal-ruido. El otro tema es dejar de la ganancia de los micros muy débil para evitar distorsión. Lo que pasa es que todo el resto de la cadena tiene que amplificar una señal muy débil, o sea, una señal que está muy cerca del ruido, entonces el ruido se amplifica mucho. Es otra cosa que lo veo mucho y sinceramente ya escuché todo el tipo de explicación posible, ninguna me he convencido. La gente que le encanta mezclar con las ganancias. O sea, deja los fades en el cero y cuando necesita hacer algún ajuste, hágalo, lo hace en los controles de gain, de ganancia. Eso te cambia toda su estructura de ganancia. Entonces, no es la manera cierta de hacerlo. El otro tema, dejar los auxiliares cerrados y compensar en la entrada del in-ear o del monitor. O sea, este es el caso que hablamos. Si tengo una cabina potenciada como monitor, de dejarla con el volumen todo abierto para que el auxiliar solo tenga un poquito abierto, porque ahí el ruido de la etapa de amplificación del auxiliar va a ser alto. El otro tema, comprimir mucho. Ojo en lo que estás comprimiendo, ¿no? Nuevamente, la compresión técnica es técnica. Entonces, tiene que escuchar. Trabajamos con audio, ¿no? El equipo más importante de todo eso son los oídos. Escúchalo. Si estás trabajando comprimiendo un bombo o una tarola, puede ser que si te comprime un poquito en exceso, no te pasa nada. Pero si comprimes en exceso una voz, primero le va a cambiar el timbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy suaves y muchas veces frecuencias feas que mientras la voz está abierta, sin compresión, esa frecuencia fea está mucho más débil do que las frecuencias principales, entonces no se escucha mucho. Pero cuando lo comprime en exceso, esta frecuencia débil no se comprimió porque está abajo del nivel de compresión y se quedó más cerca de lo que está comprimido, entonces cambia el timbre. Entonces yo tengo cantantes que ya me dicen cuando llego en el estudio, dicen, no me comprima nada la voz, porque probablemente ya pasaron por un tema donde uno lo comprimió en exceso y no le gustó cómo suena, ¿no? Entonces la mejor compresión, esa es una cosa que he escuchado de un cliente a muchos años que es fantástico. Dice, yo pago una plata fuerte por un compresor de alta calidad para que cuando lo prenda y lo apague no cambie cómo suena. O sea, es algo raro, ¿no? O sea, entras con el compresor o saca el compresor y suena igual, pero el compresor sí está trabajando y no deja que la señal pase de un determinado nivel. Entonces, él sí está haciendo su trabajo, pero no cambia el sonido. Esto es el mejor compresor para la compresión técnica.
Bueno, ese es un tema que tenemos normalmente muchas preguntas. Entonces, la parte de explicación es más sencilla para darle tiempo suficiente para contestar las preguntas. Entonces, como siempre, si tienes una pregunta que es un poco más complicada, donde queréis discutir un poco más una aplicación grande o un proyecto, mándame un correo. La dirección es neves-adinaldo@shure.com y te contestamos. O entonces, si quieres, puede escribir directamente ahora en la cajita de preguntas y empezamos a contestarlas. Me pregunto, de acuerdo con lo que estás hablando, ¿cómo debería ser la mezcla con los faders? Exactamente, con los faders. Una vez que el sistema esté calibrado, o sea, ajusté mi ganancia, tengo mi amplificador final en el nivel que me encanta, ahí sí con los faders lo pongo más voz, lo pongo menos voz, lo pongo más batería, menos batería, siempre con los faders. Me pregunto si tengo una consola análoga, ¿qué subo primero, la ganancia o el fader? Siempre la ganancia. O sea, el camino viene de la entrada, ¿no? Entonces, ajustas la ganancia, ¿no? Para escuchar que no distorsione. Y entonces ahí sí abren los faders hasta cero para ajustarlo. Está bien, hay consolitas más sencillas que no tiene solo. Entonces uno tiene que abrir el fader y para poder ajustar la ganancia, ¿no? Pero si el amplificador final está cerrado, entonces mismo que pase de la ganancia o pase de la señal, no te va a meter un sonido súper fuerte en la sala. Pero siempre empieza con la ganancia después del fader. Pregunto si las consolas análogas trabajan con DBU o DBV. Es el mismo, la verdad, pero hay que ver la especificación de la consola en qué unidad que te especifica. Pero la mayoría de las consolas trabajan con nivel de línea en 4 dBu, en más 4 dBu, al menos en la salida principal. Algunas el nivel de insert y el nivel de envío es menos 10 dB, pero hay que ver en el manual de cada consola. Estamos preguntando si eso significa que es mucho mejor un compresor multibanda que uno normal. Yo digo que el compresor multibanda realmente es mejor y te da más detalles porque puedes comprimir diferentes frecuencias de diferentes maneras. Pero como todo en la vida, cuanto más opciones tenga, más complicado de ajustarlo, ¿no? Entonces, para uno que sepa utilizarlo, realmente un multibanda le ayuda bastante porque puede ser que quieras comprimir solamente el grave y dejar que la parte aguda lo pase bien. Se puede hacer esto con un compresor normal, ajustando un poquito del ataque y todo, pero no es el mismo que un multibanda. Multibanda realmente te da una buena, un montón de opciones. Eh, Pregunta si hay forma de saber el nivel indicado de la ganancia si la consola no tiene medidor de lo que está llegando a la señal, aunque se ponga en solo. Escúchalo. Bueno, normalmente hay un LED rojo de clip. Entonces, si te distorsiona, te va a prender el clip. El clip normalmente es un poquito abajo del nivel de distorsión. Tiene un margen ahí. Entonces, vaya ajustando, ver si clipa o no y escúchalo. Eso es importante. Básicamente es, si escuchas y no te molesta, está cierto.
Eh, hay un comentario de que si Shure sí podía manejar una certificación o un diplomado en estructura de ganancia, que es muy importante para los operadores. Por favor, yo soy responsable por toda la parte de educación en Latinoamérica. Me encantaría este tipo de idea. Mándame un correo, porque estamos justo trabajando en certificaciones y todo eso. Y sí podemos poner algo así. Pero mándame por correo para que no se pierda. Gracias. Como todos me preguntan dónde puede ver el webinar nuevamente. Como todos nuestros webinarios, estamos grabando este y probablemente para la próxima semana ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube que se llama Shure Español. Hay un playlist donde tiene todos los seminarios virtuales. Me pregunto qué modelo de compresor recomienda para que no cambie el timbre. Compresor es como cerveza o whisky o chocolate. Cada uno le gusta uno. O sea, hay varias marcas. Te digo algo, cuanto mejor el compresor, más caro. Y ahí hay gente que le gusta bulbos, hay gente que no le gusta bulbos, hay gente que le gusta el compresor en el preamplificador, hay gente que no. O sea, hay gente que le gusta mucho los plugins. Es difícil decirlo. Y normalmente nosotros no hacemos básicamente compresión y equipos de compresión específicos. Entonces hay muchas buenas marcas en el mercado. Eh, Me pregunto cómo ajustas el volumen de un sistema lineal activo si ya está colgado. Normalmente la entrada del procesador no está trabada. Entonces lo que haces es bajar la entrada del procesador y entonces sí hace toda tu estructura de ganancia y después ajusta el procesador para que eh, eh, esté en el volumen necesario sin distorsión. Eh, Tiene una pregunta que no es exactamente relacionada con eso, pero que es, se usa INIR, también usas monitor de piso y se pone la misma mezcla. Normalmente la mezcla tiene que ser diferente porque el monitor de piso va a sonar muy diferente de los INIRs. Eh, Muchas veces la gente le gusta poner monitores como backup, o sea, como respaldo. Si algo pasa, ¿no? Uno puede escuchar por los monitores. Entonces, o entonces si tienes bailarino, muchas veces los bailarinos usan los monitores o los side film como referencia porque no tienen in-ear. Me pregunto si tienen la misma consola siendo sala y monitores, si la estructura de ganancia debe estar pensada en nivel de monitores o de sala. En verdad la estructura de ganancia es la misma, no importa. Ajustas la ganancia, los faders, ¿no? Y si estás haciendo monitor, baja el volumen de sus amplificadores de monitores o de las cabinas. Y el PA baja el volumen del amplificador del PA. Una vez que tu estructura esté lista, ahí se ajusta el volumen de los monitores y del PA. Eh, Estaba preguntando qué hace en el caso de un bar que no tiene procesador, la consola va directa al PA activo. Si el PA es de multivía, debería haber un procesador de alguna manera. Eh, si no, debe tener un volumen en la propia cabina. Pero si está colgado, realmente es difícil encontrar, accesar el volumen de la propia cabina. Entonces, ahí sí tiene que hacerlo en el máster de la consola, no hay otra opción. Pregunto, si tengo un talento con una voz muy débil,
¿Cómo puedo ajustar el compresor para fortalecer esa señal? En este caso, aplicando una pequeña compresión, como un 2:1, un 3:1 el máximo, con un threshold, un umbral muy bajo, para que mismo con la voz débil, en los pasajes más fuertes, el compresor entre un poquito. Y entonces compensas en el control de ganancia de salida o de nivel de salida del compresor. Ahí sí va a traer el volumen de la voz a un nivel más alto, más fuerte. Estaba preguntando si uno maneja el volumen del PA por matrices y el fader en cero. Bueno, el tema ahí que digo, imagino que la matriz tiene que estar cerrada para hacer toda la parte de estructura de ganancia. Una vez que la estructura de ganancia está hecha, ahí ajusta por el volumen de la matriz para el volumen del PA que necesite. Básicamente la matriz te va a hacer el papel del volumen del amplificador. Depende mucho, cada PA es PA, depende si es multivía, de cómo está conectado, cabina amplificada o no. Me preguntan en el caso de la reacción seno-ruido esté correcta, pero tiene problema con frecuencia estacionaria y no cuenta con un ecualizador gráfico. Debe sacrificar la ganancia. Es un poco complicado porque depende mucho si estás hablando de monitor o de sala, ¿no? Si estás hablando de sala y tienes un problema de estacionaria, es una cuestión de arreglar la sala. No tiene nada que ver con la estructura de ganancia. Tenés un problema más complicado, ¿no? Eh, si cuando bajas el volumen, obviamente la estacionaria se percibe menos, eh, pero hay que ver si puedes trabajar con este volumen bajo o no. ¿Bajo qué parámetros se calcula el ataque y release? Depende mucho del timbre y del tipo de instrumento. El ataque principalmente te va a definir si vas a comprimir las altas frecuencias más o menos, ¿no? Entonces depende mucho eh, de qué tipo de instrumento estás trabajando, ¿no? Y el release depende mucho también de cómo quieres. eh, es un poco complicado y el tema de compresión es una otra charla, ¿no? Pero tiene que escucharlo. Escúchalo de la manera de que le guste más, es la manera buena. Ok, vamos a ver aquí. Estoy preguntando si no debe estar los amplificadores con toda la ganancia para aprovechar todo el rango dinámico y regular la señal desde la consola. No, no, porque la ganancia de amplificador no se cambia. La ganancia del amplificador es fija. Lo que se cambia con el volumen es el atenuador de entrada. Cuando uno mira un amplificador y tiene una perilla de volumen derecho-izquierdo, por ejemplo, eso es un atenuador, no es la ganancia. La ganancia del amplificador es la misma. Entonces, si dejas todo el atenuador abierto y la consola va a estar con un nivel cerrado porque estás con un atenuador abierto, te va a entrar demasiado ruido. Entonces, el cierto es, consola en 0, máster en 0 dB y ajustas el volumen del amplificador para el volumen que quieres de la sala.
Entonces, comentan que hay personas que usan el compresor hasta exagerado y compensan con la ganancia de salida del compresor. Por ejemplo, en tono de batería y todo. Pero esto ya es una compresión artística. Ese es para un timbre que quiere, no es una compresión técnica. Y ahí, en el artístico todo vaya. Sí, en general, dice que las salas, que cuando ajusta la frecuencia y lo pone el fader en cero, ya se produce feedback. Porque la ganancia del PA está demasiada. Lo que tiene que hacer es bajar la ganancia del PA para poder hacer esta estructura y ahí sí subir el PA hasta la ganancia que no te genere feedback. Me preguntan para una buena mezcla si el nivel de las voces debe ir por arriba de los instrumentos en los faders y en los controles de ganancia. La ganancia es separado. La ganancia es independiente para cada entrada, ¿no? Y entonces en los faders hago la mezcla. Si las voces tienen que estar a frente o atrás de los instrumentos, depende del tipo de música. Ahí es una cuestión artística, ¿no? A mí, yo trabajo mucho con jazz, entonces básicamente el instrumento es la voz es un instrumento a más. Entonces los dejo más o menos parejo. Pero en música pop muchas veces la voz tiene que estar ahí en la cara, que dice, no, la voz más a frente. Buena pregunta. Una vez que está todo el sistema ajustado, si en la hora del show necesita más volumen, ¿dónde lo cambia? Lo cambia en el fader master. Para eso existe el fader master. Entonces, utilízalo para que el master, si necesita más volumen, abre más el master y ahí tiene todo el control a la mano. Dice que en este caso es mejor calibrar la entrada del procesador según un nivel de BA. La verdad, la entrada del procesador tienes que calibrar de acuerdo con lo que es permitido. O sea, una vez que hace todo tu estructura de ganancia, vas a ajustar el volumen del procesador para que tenga el volumen de sala que necesite, ¿no? Si quieres hacerlo con un medidor de SPL que esté calibrado en dBA a un nivel que te dicen que hay que estar, todo bien, es una opción. Me pregunto si existe un punto ideal para ajustar la ganancia. Como la ganancia depende de lo que entra, no hay punto ideal. Va a depender de cada uno de los instrumentos. Eh, Estoy diciendo que cambió la parte análoga por un drive rack, que es un procesador, y perdió potencia o nivel porque estaba calibrado distinto. Lo que tiene que hacer es calibrar la entrada, hace toda la estructura de ganancia y calibra la entrada del drive rack para que la compresión entre donde tenga que entrar, ¿no? Lo que puede hacer es que cuando calibres la entrada, tiene que retocar los compresores y toda la parte de procesamiento del drive rack. Se me pregunta si se usa un multibanda, si siempre quer usar la compresión de manera custom y no los presets que vienen con los plugins. Sí,
Especialmente en compresión multibanda, hay que hacerlo a tu gusto. No hay cómo ajustarlo para cada preset. Los presets son buenos, está bien, pero nos ayudan a empezar, pero siempre tengo que ajustarlo para mi necesidad personal. Es un otro tema, pero dice que si una persona está hablando a un micro y le entra una mensaje en el celular y entra un ruido, ese ruido normalmente entra por el cable. Hay cables que son inmunes a este ruido, pero el ideal es que no se use celular mientras estás usando un micrófono. Me pregunto un poco de feedback. Tenemos un otro webinario de feedback que está ya en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Shure Español. Hay un playlist de los webinarios y hay uno de feedback. Entonces, tengo un montón de preguntas sobre este tema, entonces lo dejo esos de feedback para que vean en el webinario de feedback. Están preguntando si el nivel de ganancia se tiene que ajustar en los picos más altos de la ejecución, especialmente en el caso de orquesta, que los niveles son bien diferentes. Si no tienes un control de dinámica, un compresor, por ejemplo, sí tiene que ajustarlo en los picos para evitar que distorsione. El playlist que mencioné se está directamente en YouTube. Si vas en YouTube y busca Shure Español, este es nuestro canal. Dentro de Shure Español hay un playlist de webinarios. En las consolas sencillas sin solo, ¿cómo ajustaría la ganancia? Bueno, baja el máster para que no tenga un volumen demasiado en la sala. Pone el fader en 0 y ahí escuchas y ajusta la ganancia. Pregunto si usar un compresor técnicamente es usarlo más o menos como limitador. No necesariamente. Un limitador, cuando llegas a un determinado nivel, limita todo. Un compresor no. Puedes manejar attack, release, puedes manejar tasa y cosas así. Es mucho más, tiene más opciones que un limitador. Si la consola indica salida XLR nominal más 4 dBu, más 21 dBu, yo imagino que sea un rango, ¿no?, que se puede llegar. Entonces, hay un rango, pero es una salida nominal de más 4 dBu. Hay muchas cosas de la misma pregunta, entonces, si lo pone la pregunta una vez, no la repitan, por favor. Eh, si para música grabada se recomienda mucha compresión, depende de lo que quieras. Si estás trabajando como DJ en música electrónica,
Ahí sí quieres que esté a full el tiempo todo, ¿no? Ahí se puede comprimir más para tener más el efecto, el punch. Bueno, me disculpo porque tengo todavía un montón de preguntas. Yo no las acceso después que cierre el webinario y necesitamos cerrarlo ahorita. Pero si no te contesté, por favor, mándame por correo que las contesto. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo webinario.